Bueno, pues mi nombre es Jacqueline González, como parte del proyecto de Sin Miedo a Decir No, Cuentos para la Prevención del Abuso Sexual. Estamos realizando una entrevista en ADIVAC, un centro que atiende a personas que han vivido violencia sexual. Quisiera que nos pudieran compartir si aquí en la organización manejan talleres de prevención o programas y qué es lo que han realizado en trabajo de la prevención del abuso, principalmente en las niñas. Ok, sí, en Adivac tenemos, pues bueno, este año cumplimos 35 años de atención a la violencia sexual y sí, durante esta trayectoria hemos diseñado varios talleres. Tenemos uno específicamente en el verano, que es taller de prevención y detección de la violencia sexual. Y lo hemos trabajado durante muchos años, desde hace, pues yo creo que empezamos desde que empezó la asociación. Al año siguiente empezamos a montar los talleres de verano. Usualmente se hacen en 3 categorías: niños, niños muy pequeñitos, después la siguiente etapa es niños de 9 a 12 años y luego ya adolescentes. Entonces se trabaja una semana en el abordaje de la violencia sexual, la detección, los conocimientos preventivos, y bueno, ahí se han desatado muchas cosas, ¿no? Y sí hemos trabajado en colaboración con algunos otros proyectos, y trabajamos en escuelas también, depende de los talleres que nos pidan, pero sí hemos trabajado en los proyectos de prevención. El curso de verano, los talleres que dan aquí en su sede, ¿tienen algún costo? ¿Sale la información en su página? La información sale en redes, siempre se publican, también aquí dentro de Adivac las publicamos. Las organizaciones hermanas, pues bueno, nos apoyan a la difusión. Sí tiene una cuota de recuperación, es una cuota bajita, porque trabajamos toda la semana con los niños. Hagan de cuenta que es un curso de verano, una semana completa. Se trabaja de 10 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, se trabaja a la par con los papás. Trabajamos mamás y papás, reciben información básica de qué es el taller, introducción a la metodología, cómo es que trabajamos los temas de sexualidad y violencia sexual, cómo se detecta la violencia sexual. Trabajamos con videos específicos para darnos cuenta si una niña o un niño ha vivido violencia sexual. Y al finalizar damos un informe a los papás de qué es lo que encontramos en el taller, qué herramientas tendrían ellos que continuar trabajando, y si detectamos alguna situación de violencia sexual, pues se habla con los papás y bueno, se les ofrece el espacio de terapia o bien otro lugar, pero sí damos información asertiva de lo que vivieron los niños. ¿En algún momento han vinculado con algún proyecto escénico, obra de teatro? Sí, hace tiempo trabajamos en un proyecto que se llamaba Arte y Violencia. Un colectivo de artistas nos buscó y hicimos un trabajo que tenía que ver con prevención y también con trabajo terapéutico de las personas que ya están aquí recibiendo atención. Trabajamos de manera conjunta y depende de qué rama era el artista, era lo que se llevaba a cabo. Hicieron representaciones escénicas, hicieron muñecas de tela, hicieron cartonería, hicieron, bueno, muchos productos que se elaboraron artísticos a través de los artistas y del proyecto Adivac. Entonces, sí hemos trabajado. Con las artes, con las artistas artes, que han venido también a generar proyectos. Vienen a generar proyectos y los comparten. Nunca trabajan solo los artistas, siempre trabajan en colaboración con las psicólogas, porque a final de cuentas el tema de la violencia sexual no es un tema fácil de abordar. Y las personas que ya vienen a Adivac, básicamente vienen porque vivieron violencia sexual, ¿sí? Entonces, con ellas hemos trabajado. En la cuestión de prevención, no hemos trabajado con las artistas o con los artistas. Cuando tienen el curso de verano, ¿cuál es la cantidad de niños con las que trabajan? Trabajamos cada grupo aproximadamente entre 15 y 20 niños. 15 a 20 niños. Así es. Y cuando van a escuelas, ¿tienen alguna, sí, no supongo, metodología para trabajar? Porque en las escuelas son muy grandes, ¿cómo atienden tanta población? Depende de para qué grupos nos estén pidiendo la atención, es que se diseñe específicamente el taller. Nosotros lo que pedimos, si tenemos grupos de 40 niños,
no va una psicóloga, van 4 o 5 psicólogas de la asociación que trabajan con un solo grupo. Y otro día con otro grupo, y otro día con otro grupo. O sea, no es un tema que se pueda abordar como de manera masiva, sobre todo porque usualmente en los cursos de prevención encontramos casos o detectamos violencia sexual. Entonces hay que darle seguimiento y hay que darle acompañamiento a la niña o el niño que abra la situación de violencia sexual y posteriormente dar orientación para ver qué es lo que se puede hacer o qué trabajo pueden realizar los papás. Lo recomendable entonces también, yo lo pregunto por mi proyecto. Mi proyecto es trabajar justo cuentos de prevención en las escuelas. Y yo estaba considerando trabajar por grupo. Y entonces ahora que me comenta que ustedes van de 4 psicólogas con 40 niños, me ayuda mucho para visualizar que debo llevar también como un acompañante por cualquier situación. ¿No? Sí, porque puede ser que mientras tú estés trabajando con los cuentos, empieces a detonar en los niños cosas o en las niñas. Y necesitas una persona que contenga a ese niño o esa niña, que le dé como esa parte de acompañamiento, escucha asertiva, sin juzgar y cosas por el estilo, y dar una buena introducción en tu cuento. ¿Sí? Eso es como muy importante. También hacerte aliada de los maestros o de las maestras que acompañan a los niños. Porque a lo mejor tú trabajando desde el frente, contando los cuentos o esta parte, depende de cómo vayas a hacer, a lo mejor pierdes como la observación. Entonces vas a requerir otras personas que observen. Sí, es muy importante que conozcan las reacciones de los niños ante la violencia sexual. Porque hay niños que se quedan, no hablan y están sumidos en su sillita, otros que se ponen muy ansiosos. Entonces, como que hay que identificar los cambios de cada niña y niño. Sí, en esta parte de hablar con los maestros, sí me ha tocado para poder realizar el proyecto, sensibilizarlos. Así es. Porque la directora de Zona pues me da la autorización, pero sí quiere masivos. Claro. Yo he tenido que trabajar mucho con los maestros para darles talleres de la prevención, pero decirles, pues vamos a trabajar maestros, vamos a trabajar papás y vamos a trabajar con los niños ya por último y por partes. O sea, aunque me lleve más tiempo, pero de a poquito. Así. Sí, no puedes trabajar a toda la población pareja. ¿Por qué? Porque la información que reciben los directivos, los maestros, es una. La información que reciben los papás es otra, las mamás y los papás o tutores. Y la información que reciben las niñeces son otras. Entonces, es muy diferente el contenido. Los papás y las mamás deben de estar conscientes de la reacción que puede tener su hija o su hijo para poder identificar. Por si a ti, mientras dices los cuentos o trabajas con los cuentos, no te das cuenta de algo y detona hasta casa. Que ellos puedan acercarse a instituciones que realmente sepan manejar el tema de la violencia sexual. El tema de la violencia sexual no lo trabaja cualquier psicóloga o psicólogo. Eso es bien importante mencionarlo. Si se lleva una metodología, tiene que tener uno mucha paciencia, conocimiento, esta parte de tener una metodología para trabajar la violencia sexual. La violencia sexual es una de las problemáticas que más esferas del ser humano afecta al mismo tiempo. Entonces, sí tiene que ser alguien como una asociación especializada o una psicóloga o psicólogo que esté formada para trabajar violencia sexual. Muy bien. Bueno, pues alguna otra sugerencia, recomendación que pudiera dar para acompañar. Creo que pudiera ser conveniente que te metieras a Spotify. A escuchar su podcast, escuché, creo que del programa que manejan. Ok, perfecto. Tenemos el modelo de atención, para niñas, niños y adolescentes. Y tenemos otro programa de adultas, ¿sí? O sea, del modelo de atención de adultas. Y tenemos, bueno, desde el año pasado están los programas ya en Spotify o en Adivac Radio. Y los viernes está en Radio Luciérnagas el programa, en la 15:30 de AM, a las 12 del día. Está el programa que se hace cada semana.
pero hablamos como de todo esto, del lenguaje, de la sensibilización, por qué no decimos abuso sexual, por qué decimos violencia sexual, sí, sobre todo ese tipo de cuestiones, porque la palabra abuso sexual es minimizar, ay, solo fue un abuso, no, no es un abuso, es violencia sexual, y en los niños, pues bueno, los papás cuando oyen abuso, ay, solo fue un abuso, solo lo tocó, no, lo minimizan y entonces les dejan de dar la atención y el seguimiento a las niñas y a los niños. Entonces, sí, como sensibilizarlos de la gravedad de esto y de que una persona que vive violencia sexual y no trabaja emocionalmente adecuadamente, pues varias etapas de su vida se ven marcadas. Entonces tenemos personas adultas que vienen a terapia y que vivieron la violencia sexual a los 4, 5, 6, 10 años y la están trabajando a los 35, 40 años. O después de su maternidad o en los principios de su matrimonio, o personas ya de la tercera edad que nunca pudieron hablarlo o que lo hablaron y no le hicieron caso, lo minimizaron. Entonces sí es importante como sensibilizar muchísimo a las maestras, a los maestros, a los papás del tema. Y estos podcasts que están ahí son para todo público. Yo puedo compartirlas con los docentes, con las papás, con los mamás, para que también sea parte como de este material que ellos puedan recibir, ¿no? Sí, independientemente de la charla, la plática o la función que se les va a dar, porque tengo planeada hacer una función para papás, para adultos, y la de los niños. Y la de los niños con sus adaptaciones por edad, ¿no? Como primaria baja, primaria alta. Así es, exactamente. Sí, así es como se maneja usualmente. Sí, tiene que ser así, si no, sobre todo para que te dé buenos resultados, sí, porque el tema de violencia sexual de repente si movemos el avispero y se despierta, tenemos que dar la contención necesaria. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por tomar en cuenta VIVAC. Sí, en la página también está pues como información de qué hacer en emergencias, a dónde canalizar, qué hacer, cómo reaccionar como adulto. Si quieres te puedes meter y ahí revisas ahí abajito. Muy bien. Muchas gracias. Por nada.